Hola, ¿cómo están? Este es el curso sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Maya, soy Maya Carbone, soy docente de nivel primario y embajadora de Canva Educación. Pensé este curso para hablar sobre inteligencia artificial, así que vamos a comenzar. La inteligencia artificial, ustedes saben que es algo un poco difícil de explicar, pero son desarrollos tecnológicos del campo de la informática que se crearon para realizar actividades que normalmente hace el humano, pero en este caso los hace una máquina y da un poquito de miedo porque no conocemos toda su sistematización, pero básicamente recolecta la información que se encuentra en Internet y puede crear respuestas de manera rápida, veloces, genera razonamientos, aprendizaje y puede ayudarnos en las tomas de decisiones. Algunos de los algoritmos de aprendizaje que se van automatizando, por ejemplo, el que presento acá, el más conocido, ChatGPT, o el de Google, les puede servir para empezar a conocer cómo las máquinas van recopilando, mejorando su algoritmo para saber la búsqueda. Por ejemplo, si yo soy docente y busco mucho sobre información educativa, el sesgo que va a tener mi inteligencia artificial va a recurrir a ese tipo de información. Lo hace en cuestión de segundos, por eso estas aplicaciones cada vez son más visibles, se pueden usar interactuando. De hecho, en los teléfonos tenemos, Meta tiene su inteligencia artificial, Siri, Alexa, que las conocemos. Yo, por ejemplo, tengo de asistente virtual Sapia, que la conocí hace muy poco, pero lo tengo como un mensaje, un contacto, y me puede realizar recordatorios de mi agenda, enviarle mensajes a personas que yo le pida, buscarme información en internet. Bueno, y así como la inteligencia artificial la usamos en lo cotidiano, presenta ciertas limitaciones. No nos va a dar una mirada desde la emocionalidad o desde el sentido común. Por eso es muy importante que nosotros sepamos usarla, sepamos dónde hay inteligencia artificial. Cuando vemos por ahí una imagen y decimos, ay, ¿esto será real? Hace poco se viralizaron unas ballenas con unas que las bañaban, las limpiaban, les sacaban las costras, y en realidad cuando te pones a observar se ve en el fondo algo que es como alucinante, una alucinación, un sueño, o las personas, la forma en que están vestidas, la mirada de los ojos, la forma de hacer las manos. Entonces, si bien es una gran herramienta que nos sirve muchísimo, tiene que estar la mirada del ser humano y del profesional en educación para saber si la inteligencia artificial está funcionando y hacia dónde quiero que vaya esa inteligencia artificial, hacia dónde quiero que esa tecnología avance, qué cosas quiero que hagan mis estudiantes y qué cosas permito que haga una inteligencia artificial. Les recomiendo entonces, primero explorar esos recursos como habitualmente hacemos los docentes antes de llevarlos al aula, los revisamos, los controlamos y nos fijamos si esa implementación en el aula es la correcta para nuestra clase. Por eso es tan importante nuestra planificación de las clases y conocer. Recomiendo estas tres inteligencias. Ustedes con el QR del celular pueden acceder a las páginas. Chicosnet tiene un repertorio de videos y explicaciones, incluso debates. También los docentes pueden acercarse a la propuesta de Chicosnet y hacer pruebas en sus instituciones, porque habitualmente los docentes no recibimos este tipo de capacitaciones sobre inteligencia artificial, entonces a veces no conocemos tanto. Copilot es una que podemos subirle un archivo y pedirle que trabaje en base a ese archivo, por lo que me pareció
una buena herramienta. Lo que tiene es que sus limitaciones gratis, igual que Chatbase, los archivos son limitados, ¿sí? Igual que ChatGPT también, el acceso no es gratuito a todas las herramientas. Por eso, bueno, nosotros tenemos como primero que buscar nuestra mejor educación para conocer estas tecnologías. A veces en las instituciones no contamos con las herramientas de infraestructura para poner en práctica, eh, pero hoy por hoy desde un celular los chicos ya acceden a inteligencia artificial, por lo que está bueno que en la escuela se hable sobre la inteligencia artificial y ellos sepan qué es y qué cosas puede generar. Hoy por hoy hay muchas también estafas usando inteligencia artificial, entonces conocerlas o saber que es un desafío tenerlas en nuestra vida cotidiana, va a ser mucho mejor la convivencia y el traspaso en esta revolución tecnológica que se va dando de manera muy rápida. Yo no soy experta en inteligencia artificial, pero es algo que me interesa muchísimo y la verdad que hoy por hoy con la computadora la exploración del material es bastante accesible. Pero bueno, hay algunas cuestiones éticas o morales en las que tenemos que posicionarnos como profesionales y también en la manera de compartir los datos personales, el uso de estos datos de los estudiantes y los datos de los docentes eh, en Internet hace que, bueno, nosotros tengamos que tomar acción. Me parece posicionarnos y conocer estas herramientas. Por lo que yo las elijo es por su efectividad y velocidad para incluir y para realizar las adecuaciones o los accesos para mis estudiantes para que no haya tantas brechas educativas. En particular, yo elijo la herramienta desde Canva. El uso de Canva para mí es fundamental en el aula y esto ayudado por la inteligencia artificial, tomando la inteligencia artificial me parece fundamental. A mí me encanta el diseño, amo el arte y sé mucho sobre paleta de colores, contraste, pero sé que no todos los docentes tienen esa información o recurren a esa información. No somos diseñadores, no hicimos una carrera de diseño, pero en el cotidiano nosotros sabemos que las adecuaciones de acceso para ciertas actividades van a fomentar o mejorar el aprendizaje de un estudiante y otras van a ser una traba. Por eso nosotros elegimos un tipo de letra en mayúscula para un abecedario, el tipo de letra para los chicos con dislexia, sabemos que puede ser eh, que las letras para ellos bailen, entonces necesitamos un tipo de letra más grueso, más estable, más limpio. Eh, También enseñamos, por ejemplo, que los títulos van más grandes y arriba para que cuando estudiemos tengamos subtítulos y podamos desglosar la información. Cuando un niño necesita tener una imagen de apoyatura para realizar alguna actividad. Entonces nosotros como docentes tenemos muchas instancias en las que decidimos sobre el diseño. Por eso me parece importante saber que la inteligencia artificial nos puede generar sugerencias automatizadas en las que yo le puedo preguntar, ¿esta letra me sirve para hacer esta actividad? Si yo estoy dudando o no lo sé, y la inteligencia artificial me va a dar una respuesta que yo puedo tomarla como sugerencia o pedirle que colabore en la edición, ¿sí? Y esto me va a generar a mí no tener que estar pensando tanto en cuestiones, por ejemplo, del contraste o la paleta de color. Por eso creo que la inteligencia artificial es una aliada en la educación. En Canva podemos diseñar o tomar paletas, tomar plantillas ya diseñadas por otras personas y la inteligencia artificial nos puede mejorar infografías, por ejemplo, o actividades en las que yo necesito un video o necesito un soporte, una infografía, una presentación sobre X tema.
Eh, bueno, siempre digo que bueno, no es magia y no realiza todas las actuaciones si no tengo yo bien en claro qué le estoy pidiendo a la inteligencia artificial, qué contenido quiero crear y si no corroboro que ese contenido está bien. Así que bueno, yo uso mucho la inteligencia artificial de manera inspiradora, que me genere a mí otras formas de ver un mismo tema, pero yo en mi planificación ya tengo mi objetivo, tengo mi propósito de por qué realizo eso y tengo el contenido que voy a dar. Si yo tengo todo eso, la inteligencia artificial es una ayuda, un asistente, ¿sí? Me va a brindar un montón de opciones y yo soy la que va a decidir cuál voy a usar y cómo voy a adaptarla. Así que bueno, creo esto de que la inteligencia artificial es un aliado y me va a ayudar. Por ejemplo, voy a mostrarles uno de los ejemplos. En Canva tenemos el texto mágico. En una presentación o en un documento, cuando yo escribo en un docs, siempre que escriba un texto me va a aparecer ese símbolo del lapicito con estrellitas y este quiere decir que la inteligencia artificial me va a poder dar una sugerencia, por ejemplo, o escribir en otras palabras algo que yo escribí. Entonces, acá aparece el primer prompt, que ahora vamos a ver para qué se utilizan, pero dice proporcionar consejos prácticos para mejorar las habilidades de comunicación en un entorno profesional. Yo le pedí eso, 5 consejos le pedí. Cuando le pongo el lapicito, que escriba una propuesta, me responde escucha activa, claridad y concisión, adaptabilidad y feedback constructivo. Esa es una de las opciones. Quizás yo le digo, no, dame otros 5 y me va a dar otros 5 más. Puedo ir cambiando este prompt también, ¿sí? ¿Qué es el prompt? Vamos a ver qué es el prompt. El prompt es tan importante saber qué pedirle a esta inteligencia artificial como saber que existen este tipo de herramientas. El prompt va a guiar lo que la inteligencia artificial quiere hacer. Es la consigna, el propósito. Por ejemplo, acá hay otro, escribe un breve ensayo inspirador sobre cómo superar el miedo al fracaso. Ese sería uno de los disparadores que le quiero preguntar a esta inteligencia artificial. Ahí me va a hacer un contenido inspirador, ¿sí? Un ensayo. Le digo, ¿qué quiero que haga? Un ensayo. ¿Cómo quiero que sea? Inspirador. ¿Y para qué? Sobre cómo superar el miedo al fracaso. Entonces, cuando yo hago esta interacción con la inteligencia artificial y escribo el prompt, tengo que pensar en algunas cosas. Una, pedirle que tenga un rol definido, que sea, por ejemplo, un profesional de educación. También le podría pedir que sea un experto en redes sociales, podría pedirle que sea que tenga mucho conocimiento sobre arquitectura. Ese es el tipo de persona que me va a estar respondiendo. Después le tengo que dar un contexto, una experiencia. Lo que le voy a pedir va a ser desde un nivel para cierto tipo de niños también, por ejemplo. Si soy docente y estoy en el nivel secundario, la respuesta de la inteligencia artificial tiene que ser enfocada a mis alumnos, a mis estudiantes. Yo tengo un objetivo por el que le pregunto, entonces voy a definirle una tarea. Yo quiero que haga una lista, quiero que haga un proyecto detallado, quiero que haga una fundamentación, quiero que haga una monografía, un ensayo, una tesis doctoral. Tengo que pedirle, definirle la tarea. Quiero que me escribas 6 consignas para trabajar sobre la narración de cuentos tradicionales. Quiero que me pongas 11 situaciones problemáticas para hablar sobre la división y problemas de reparto. El objetivo es una de las cosas más importantes. Y si yo tengo algún ejemplo para darle, eso sumaría.
¿sí? Por ejemplo, le pedí 6 situaciones problemáticas para sumar, para aprender a sumar, como por ejemplo, Juana tiene 5 autitos, María tiene 2 más, ¿cuántos autitos hay en total en el recreo? Por ejemplo. Si yo tengo información clave, la voy a escribir entre comillas. Entonces, palabras clave, esas las voy a poner entre comillas para que la inteligencia artificial las detecte. Y después, bueno, los prompts pueden ir cambiando, pueden ir mejorando. Incluso sucede muchas veces que quiero pedirle que me haga una tabla o que me haga un informe y después ese informe digo, uy, lo quiero transformar y ahora quiero que esté en tabla. Entonces le digo un informe y después le digo, no, haceme una tabla. Entonces quizás tomo el prompt que escribí antes y lo voy a reformular. Bueno, voy a mostrarles específicamente la inteligencia artificial, cómo funciona en Canva o dónde podemos encontrarla en Canva. En Canva tenemos varias opciones de inteligencia artificial. Una es la generación de imágenes, que la podemos encontrar en el Dreamlab, una herramienta de contenido de imagen que está desde abril de este año, del 2024, porque ya estamos en el 2025, pero genera imágenes que yo le pida con cierto estilo que yo le pida. Incluso en el Dreamlab puedo subirle una foto y decirle que sea similar a esa foto. Esas imágenes son exclusivas creadas por inteligencia artificial. Y después también tengo los documentos o una presentación donde yo voy a poder escribir o pedirle un informe, un ensayo, una planificación de proyecto, un seguimiento de objetivos, diferentes cosas en las que la mayor importancia está en el producto del texto, ¿sí? También Canva nos ofrece mucha asistencia de inteligencia artificial en aplicaciones que tienen inteligencia artificial, lo cual me permite crear, por ejemplo, un presentador que esté diciendo una frase, crear un avatar con similitud a una foto, crear una imagen distorsionada en donde me cambie la ropa, me cambie el estilo de, por ejemplo, esa que está con acuarelas. También tengo algunos generadores de actividades como Activity Maker, que me va a hacer sopa de letras, crucigramas, o Sudoku, que me hace los sudokus para los juegos. También tengo aplicaciones que hacen imagen como Coloring, que me va a armar una imagen para colorear. O también tengo DALL-E, que me crea un generador de imagen. Todo esto lo podemos encontrar dentro de Canva. Entonces, algunas cosas que Canva me permite va a ser el diseño automático de presentaciones. Yo puedo escribir un documento y transformarlo en una presentación, por ejemplo, en cuestión de minutos. Simplemente entré a Docs, escribí el texto que yo quiero, lo tengo listo y después en Rediseño Mágico, si tenés Canva Educación, lo vas a tener de manera gratuita. Tocando ahí vas a poder pedirle, por ejemplo, que te cree una canción, que te cree una presentación. Una canción, la letra, ¿no? De una canción. Después también puedo realizar algún proyecto que sea más visual, pedirle a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo trabajé con mis alumnos monstruos, cada nene escribía el prompt de un monstruo diferente y se iban creando automáticamente esas imágenes que los estudiantes habían pedido, habían escrito. Puedo hacerle correcciones a mis textos. Por ahí, si un niño, por ejemplo, escribió un cuento, lo puedo subir a Canva como lo escribió el niño y hacerle las correcciones al texto que podrían llegar a tener. Y yo muchas veces uso la generación de ideas creativas para pedirle, proponer, que me proponga una lista de temas para realizar proyectos. También decía en alguna de mis clases, decía que, por ejemplo, algunos proyectos, por ejemplo, el de armar un podcast,
yo no sé armar un podcast o no tengo ese conocimiento. Le pido a la inteligencia artificial que me ayude a crear los pasos para crear un podcast. También con un simple clic puedo hacer la traducción de un texto a un idioma. Si yo estoy trabajando con alguien, con algún chico que viene con un idioma diferente al mío, puedo con la traducción armar adaptaciones. También, bueno, ya había dicho que podemos crear infografías o trabajar sobre eso. Dejo también, o me detengo ahora en un momento en que la creación puede ser también de imagen o video y la calidad de imagen que yo tenga puede mejorarse con la inteligencia artificial. Por ejemplo, puedo pixelar una foto, puedo darle mayor definición, puedo crear una imagen para un cuento, Caperucita Roja en un bosque. Si yo le pedí que cree un cuento sobre Caperucita Roja donde el lobo sea bueno, esas imágenes del lobo bueno también puedo crearlas. La nueva función que tiene Canva hace bastante poco es la creación de cuestionarios también, donde tenemos el texto mágico, tenemos generar un cuestionario. Entonces, si yo tengo un texto y le pido a la inteligencia artificial que me genere un cuestionario, lo hace mismo en la misma presentación y por ahí tengo una forma de evaluar a mis estudiantes. Entonces, bueno, para finalizar, creo que la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta me parece algo sumamente importante para aprender a usarla. Por eso, en esta clase fue más bien expositiva, pero los invito a que ustedes prueben esos prompts en texto mágico para poder ir desarrollando los prompts que van usando y puedan familiarizarse también con el diseño y con la creación del contenido que ustedes necesiten para su aula en específico. Saben que yo subo tutoriales en YouTube donde voy enseñando a usar la herramienta y en algún momento subiré los de inteligencia artificial, pero bueno, esto es como una introducción a las cosas que tenemos que tener bien en claro para usar la herramienta. Una es probarla primero y saber qué es lo que le estoy pidiendo con los prompts, la manera en que los estoy escribiendo, la manera en la que le hablo a mi inteligencia artificial. A medida que le vaya preguntando, la voy a ir entrenando. La otra es, bueno, evaluar esto que me devuelve la inteligencia artificial, no saber que lo que me está diciendo no es la verdad absoluta, sino que tiene un sesgo y yo como profesional soy la que decide si está bien esa información o no. Y bueno, que también me facilita la creación de contenido, entonces, bueno, explorar un poco esas herramientas que van ayudándonos a esta creación. Anímense a probar, a jugar, a conocer. También les quería recomendar que hay un libro de la UNESCO donde si buscan UNESCO, inteligencia artificial, en cualquier buscador aparece ese cuadernillo donde nos guía un poco de cómo se usa la inteligencia artificial y para qué nos sirve y las limitaciones son las cosas que tenemos que tener en claro para como posibles peligros que podemos llegar a encontrar en la inteligencia artificial. Lo importante es que, bueno, esta revolución no nos pase por arriba, sino que estemos inmersos en ella y generemos en nuestros estudiantes una mejora en sus aprendizajes. Muchas gracias por ver este curso y espero que pongan en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda por Instagram, Maggie Maiza, me consultan, me preguntan y lo exploramos y lo conocemos. Muchas gracias. Nos vemos.